nuevo programa Puerto Rebelde, Ideas y Reflexiones en Tiempo de Crisis. Este es un programa de iniciativa del Instituto de Ciencia y Humanidades Alberto Neumann de Valparaíso. Quiero contarles que hoy día yo me encuentro reemplazando a nuestro compañero Danilo Ahumada, el cual fue víctima de la represión de fuerzas especiales en el marco del 1 de mayo, y por lo cual, a nombre del instituto, quiero en esta oportunidad leer un comunicado. El Instituto de Ciencia y Humanidades Alberto Neumann condena la arbitraria detención del periodista Danilo Ahumada, ocurrida en Valparaíso en el contexto de la conmemoración del Día Internacional del Trabajador y Trabajadora, mientras cumplía labores profesionales informando un evento convocado por organizaciones sindicales. En todo momento, Danilo Ahumada respetó las medidas sanitarias exigibles en su trabajo. La detención de Danilo Ahumada, académico, integrante del instituto y presidente regional del Colegio Periodista, representa un grave atentado a la libertad de expresión y un acto de intimidación hacia la organización de los trabajadores y trabajadoras, por parte de las múltiples violaciones a los derechos humanos que realiza hace meses el gobierno de Sebastián Piñera. El directorio del Instituto de Ciencia y Humanidades expresa su preocupación por estos hechos y al mismo tiempo recuerda a las autoridades políticas regionales su obligación de garantizar el respeto a los derechos humanos y a la libertad de informar. Asimismo, señalamos que nos sumaremos a las acciones legales que nuestro integrante decide efectuar, otorgándole todo nuestro respaldo jurídico y humano. Valparaíso, 2 de mayo de 2020, Instituto de Ciencia y Humanidades Alberto Neumann. Bueno, desde ya enviarle un abrazo a Danilo, esperando que se encuentre bien y que pronto lo podamos volver a tener aquí en su programa. Bueno, dicho eso, contarles a los que nos están viendo hoy día a través de esta página que tenemos tremendos invitados como panelistas. Y pues vamos a comenzar saludando a la diputada Camila Rojas. Ella es diputada del Distrito 7 y militante del Partido Comunes. Hola Camila, gracias por este espacio. Hola Carolina, gracias a ustedes por la invitación y bueno, expresar mi solidaridad con Danilo y con quienes fueron detenidos el día de ayer. Vamos en conjunto a otros diputados a solicitar un sumario a Carabineros por todo lo ocurrido. Así que cuenten con nosotros en todo lo que nos podamos sumar. Muchas gracias. También queremos darle la bienvenida a Luis Cuello, abogado y director del Instituto de Ciencia y Humanidades Alberto Neumann. Hola Carolina, muchas gracias por el espacio y por la invitación, y también me sumo, por supuesto, a la condena a este grave atentado contra la libertad de expresión, que es la detención del periodista Danilo Ahumada. Y finalmente, como lo ven ahí en pantalla, queremos saludar al alcalde Daniel Jadwe de Recoleta, agradecerle al alcalde por darse este tiempo para poder estar conversando. Muchas gracias a ustedes, compañeros y compañeras, un abrazo a todos y a todas quienes nos están viendo, y también enviarle toda mi solidaridad y un afectuoso abrazo a Danilo y mi condena más absoluta, no solo a lo que vivió Danilo ayer, sino que a lo que vivieron todos aquellos que se manifestaron legítimamente en este país por el 1 de mayo, anteayer, y además hacer el comentario, que yo creo que es un comentario obligado, ¿no? Es bastante complejo explicarle al país por qué hay condiciones para reabrir los centros comerciales, hay condiciones para que los trabajadores vuelvan a sus puestos de trabajo, hay condiciones para reabrir los colegios, pero al parecer para lo único que no hay condiciones es para que podamos ejercer la democracia. Esto demuestra que este gobierno nos mira como consumidores y no como ciudadanos, ¿no? Y efectivamente nos permite recordar algo que en estos tiempos de pandemia y en estos tiempos en donde la derecha se ha preocupado de ocupar todos los espacios, con una oposición que cada día se ve menos, pero esto es una integración vertical entre el gobierno de Chile Vamos, los dueños de los medios de comunicación, el gobierno es gobierno, el gobierno es oposición a través de los alcaldes de derecha que aparecen en la tele, y esto parece que ha hecho que mucha gente se olvide lo que estaba pasando antes del 3 de marzo, ¿no? Que es cuando aparece el primer caso, y que era este gran movimiento social y político que se está dando en nuestro país para
promover cambios profundos. Esto es lo que hay que traer de vuelta a colación. Justamente, un poco lo que estaba diciendo usted, Daniel, quería llevarlo por la primera espacio o primer momento de este programa, y está relacionado un poco haciendo una revisión a lo que estábamos viviendo como país previo a este COVID-19. Y el 18 de octubre para nuestro país marcó un punto de inflexión a nivel político y social. Multitudinarias marchas, había toda una tensión y preocupación también qué es lo que iba a ocurrir el pasado 26 de abril, producto del plebiscito. Sin embargo, como bien dice el alcalde Jadwe, el día 13 de marzo llega el COVID-19 a Chile, y obviamente que el escenario y la agenda cambió, porque nuestra primera preocupación fue, en primera instancia, la preocupación por la vida, y luego también pone esta pandemia como al descubierto una de las principales demandas también del estallido social, que era la inequidad en el sistema de salud público. Y en ese aspecto los invito a ustedes a reflexionar, a pensar este primer momento, y queremos escuchar a Camila como nuestra primera invitada a reflexionar en este contexto de estallido social y COVID-19. Gracias, Carolina. Sí, bueno, el COVID efectivamente nos pilló particularmente a nosotros en Chile en una situación en que estábamos en plena revuelta social. Ya llevábamos varios meses, desde octubre, con esa expresión social potente en las calles, a su vez viviendo una situación de represión bien dura, porque la represión que se expresó el día de ayer y el 27 de abril también venía de todo ese proceso, y por otro lado, con el proceso constituyente andando y intentando en los espacios institucionales dar respuesta también a las demandas sociales, con harta dificultad. Yo ahí comparto con Daniel que en definitiva el rol del gobierno y su presencia casi absoluta también era algo que estaba de antes del COVID, ahora con mucha más facilidad, porque a raíz de la represión y del cuidado necesario ante la crisis sanitaria, el gobierno completamente y evidentemente aprovecha ese espacio. Y partiendo por la revuelta, a mí me parece que en Chile en los últimos años ya venía una expresión constante y se estaba desarrollando un malestar hace harto tiempo, el movimiento estudiantil, el movimiento feminista, la coordinadora No Más AFP, o sea, además ya no era una cuestión generacional, sino muy transversal. Los trabajadores de la salud, que durante mucho tiempo han manifestado el abandono de la salud pública, entonces en distintas áreas se había expresado la movilización, pero el 18 de octubre de alguna manera esa olla a presión explota por completo, y creo que la oposición social, ya no solo como la oposición institucional, la oposición en los espacios institucionales, desde ese momento hasta ahora ha sido muy potente. Se conjuga, lamentablemente, yo lo digo por el espacio en donde estoy, que es el Congreso, que si bien en términos nominales tenemos una oposición de mayoría, en los hechos muy pocas veces hemos podido ser oposición política y hemos podido coordinarnos precisamente para, ya sea para detener las políticas del gobierno o bien para intentar avanzar en algunas políticas que puedan dar bienestar. Y precisamente esa es la discusión que se abrió a raíz de la revuelta, del estallido social, la necesidad de que en Chile tengamos derechos, la necesidad de cambiar este sistema basado en la injusticia, este sistema de abuso. Eso es lo que se puso en evidencia. Y comparto contigo, Carolina, que creo que con la crisis sanitaria esa situación quedó más todavía a la vista en el sistema de salud sobre todo, pero expresada en todo sentido. El abandono y el abuso hacia los trabajadores hoy día queda todavía más a la vista. Las grandes empresas abusando de las políticas del Estado, las grandes empresas a su vez solicitándole toda la ayuda al Estado. Por lo tanto, creo que todas esas situaciones que ya se venían demandando, hoy día, como digo, quedan más a la vista, y creo que hace algunos días Jacqueline Van Rieselberghe decía que ella creía que el rechazo estaba creciendo en este momento. Yo creo todo lo contrario, creo que precisamente como todo esto ha quedado tan al descubierto, como la crisis queda completamente al descubierto,
lo que vamos a tener y lo que hay que en definitiva construir es precisamente una nueva forma de hacer política, una nueva forma de un nuevo país en definitiva, con transformaciones bien profundas, y eso es lo que abre el proceso constituyente también. Por lo tanto, ahí hay harto que jugarse. Bueno, en ese mismo marco, como tú señalabas, esta crisis sanitaria ha dejado una evidencia, el sistema en el cual, el sistema político y social económico que tenemos nosotros aquí en nuestro país, y en ese marco le quería preguntar a Luis, y que también en el marco del pasado 1 de mayo, los trabajadores y trabajadoras señalaban de manera clara que esta crisis no la paguen los trabajadores y las trabajadoras. Entonces te quisiera preguntar a ti, ¿cuáles han sido los principales derechos vulnerados de los trabajadores específicamente en esta pandemia, entendiendo que ya veníamos mal, incluso antes del estallido social, en términos laborales? Sí, yo creo que desde un punto de vista más general, primero, hay que pensar que hay algunos elementos de continuidad entre lo que pasó con el estallido social y luego con la pandemia. Me refiero a cuál ha sido la conducta del gobierno. Y como un elemento de continuidad, yo noto primero que hay una presencia abierta de las Fuerzas Armadas en el control del orden público, de una forma tal que se intenta, a mi juicio, naturalizar esta presencia, primero como una represión abierta en el marco del estallido social, y ahora para que la gente se acostumbre a ver a los militares en la calle controlando el orden público. Creo que es un elemento que hay que tener en consideración. Y el segundo elemento de continuidad, a mi juicio, tiene relación con que el gobierno, aún cuando se ha visto arrinconado primero por el movimiento social que estaba en las calles a partir de octubre, y luego con esta situación económica, social complicada que viene con la pandemia, bueno, aún así el gobierno trata de empujar y hacer avanzar una agenda que es de retrocesos económicos, sociales y también laborales. Hace poco, a fines de marzo, la tercera publicó una editorial donde hablaba sobre la aprobación del proyecto de teletrabajo, la ley de teletrabajo. Plantea que este espacio, esta coyuntura de pandemia es una oportunidad para avanzar en flexibilidad laboral. Y esto es lo que ha querido el gobierno de un principio. Recordemos que el programa de Sebastián Piñera contemplaba una nutrida y ambiciosa agenda en materia de flexibilidad laboral, que en realidad es precariedad laboral. No solamente desmontando algunos avances que se lograron en el gobierno de Bachelet, que uno puede jugar si fueron suficientes, si fueron insuficientes, pero habían ciertos avances en materia laboral, sino que también, más bien, en profundizar la precariedad. Y esto, bueno, se logró primero, el año pasado, con un proyecto sobre estatuto laboral joven, que si bien cambió algo en el Congreso, en el sentido de que ya no fue un régimen específico, pero sí fue una primera señal política de que la agenda del gobierno en materia laboral estaba avanzando. Y luego, claro, se han aprobado leyes como la ley de teletrabajo, que precisamente tiene por función, precarizar la condición de los trabajadores, y además yo creo que es importante tener en cuenta lo siguiente, que muchos pensaban que el gobierno iba a lanzar una gran reforma laboral, es decir, un gran proyecto. Sin embargo, ha utilizado la estrategia de presentar proyectos más bien acotados, que han ido avanzando paso a paso. Y desde ese punto de vista, por ejemplo, en materia de derecho colectivo, hay un proyecto sobre dirección del trabajo que está en el Congreso hoy día, que tiene por clara pretensión, terminar con ciertos derechos colectivos como el derecho a huelga, a través de la regulación de los servicios mínimos. Entonces creo que desde ese punto de vista acá hay una dificultad que tiene que ver con poder lograr convergencia en la oposición. Creo que más que en ninguna otra materia, en materia laboral, hay más dificultades porque, claro, desde el punto de vista del análisis político, hay intereses y objetivos que son diferentes, que son muy difíciles de hacer converger. Y por lo tanto, eso se ha demostrado hoy día y lamentablemente, ha permitido, ha generado el espacio para que el gobierno siga avanzando con estos proyectos. Entonces, más allá, creo yo, de los proyectos coyunturales, como el de protección al empleo y otros, que son para esta emergencia, que sin duda tienen características muy negativas, bueno, yo creo que hay que poner más atención en aquellos proyectos del gobierno que establecen cambios permanentes en la legislación laboral y que tienden a instalar una sola idea. ¿Y esa idea cuál es? Una idea falsa, que es que entre trabajador y empresario hay una relación de igualdad. Es decir, que un trabajador y el empleador pueden acordar libremente términos sin la tutela, como hablan ellos, de los sindicatos. Por lo tanto, acá hay una intención que ha sido sostenida en el tiempo y que, digamos, ha ido avanzando también con el apoyo de los grandes medios de comunicación en desterrar y neutralizar el sindicato como forma de organización que permite equilibrar las relaciones laborales. Creo que ese es el gran peligro que subyace en esta agenda
de retroceso, y que también es política, porque recordemos que también el gobierno oportunistamente ha planteado, por ejemplo, reducir el Congreso, la cantidad de parlamentarios, lo que significa, en buenas cuentas, volver al sistema electoral binominal que costó muchas décadas derribar y en cambio reemplazar por un sistema electoral proporcional, que hoy día permite la expresión de una diversidad de fuerzas políticas mucho mayor a la que había antes de que se derogara el sistema electoral binominal. Por lo tanto, yo creo que advierto ese peligro y, claro, lo que hace falta para conjurarlo es que la oposición, bueno, logre ciertos acuerdos mínimos en estas materias de resguardo de derechos de los trabajadores, cosa que a lo mejor va a costar, pero tal vez hay una señal que la observamos a partir de la semana pasada, cuando la oposición rechazó un proyecto de renta básica que sin duda era muy insuficiente, y que eso abre un espacio para negociar y para forzar una respuesta que sea digna y que permita, volviendo al tema de la pandemia, bueno, que los trabajadores puedan quedarse en la casa, que no sean empujados, a salir a la calle, a andar en las micros llenas y ponerse al riesgo de contagio, y así exponiendo su vida, su salud y también la salud de su familia. Alcalde, teniendo en cuenta que durante el estallido social y también en esta crisis sanitaria, son los ediles que han estado mejor evaluados por la ciudadanía a la hora de responder mucho más rápido a esta emergencia puntual del coronavirus que el gobierno. Entonces nos gustaría que también hiciera esta reflexión, pero además le anexo esa información. A ver, yo, más que hacer la reflexión, yo creo que todos coincidimos en varias partes del diagnóstico. Me gustaría ir puntualizando algunas cosas que hay que despejar para poder avanzar, ¿no? Pues yo siento que nosotros seguimos de una u otra manera, y esto es un error que parte de la izquierda cometemos muy a menudo. Seguimos discutiendo en los términos en que la dominación nos instala las discusiones, ¿no? Por ejemplo, cuando se habla hoy día de gobierno y oposición, a mí me gustaría que entráramos, digamos, con más profundidad a ver lo que es gobierno y lo que es oposición, porque dentro de la oposición, dentro de lo que algunos llaman oposición, hay neoliberales. Entonces son oposición a este gobierno, pero no son oposición al modelo. Y lo que hoy día está en juego y en riesgo es que esta crisis, que no nos debería sorprender, la crisis para nosotros los comunistas es algo bastante habitual y común, lo único permanente es el cambio, sino que la pregunta es en favor de quién se resuelve la crisis. Y el tema es que dentro de la oposición parece que todavía no queremos entender, y esto es más transversal de lo que muchos creen, hay un conjunto de actores que son tan neoliberales como la derecha, ¿no? Y que la apuesta a ello es a ir humanizando en algo el modelo. Esto lo digo porque hace un tiempo en un debate en una plaza alguien me decía, oye, yo también estoy cansado de votar por la izquierda. Entonces yo le pregunté, súper en buena, ¿no? ¿Usted votó alguna vez por el PC? No, me estoy refiriendo a la concertación. Y yo le decía, a ver, pero cuidadito, si usted pensaba que cuando votaba por Frey o cuando votaba por Lago, usted estaba votando por la concertación, el problema es suyo. O sea, estaba votando por la izquierda, el problema es suyo, no de ellos. Porque ellos no son oposición al modelo. Ellos hicieron gobiernos neoliberales, es más, muchos de ellos cuando tuvimos la oportunidad de promover mayores transformaciones a través del gobierno de la nueva mayoría, bombardearon la posibilidad de transformaciones defendiendo el neoliberalismo. Entonces yo creo que hay que primero empezar a ser más transparente y honesta la discusión, ¿no? Y plantearnos en un sistema desbinominalizado la discusión sobre la oposición. Porque hoy día la oposición no son todos los que no son gobierno. La oposición al modelo no son todos los que son gobierno, y en diversos grupos, ¿no? Hay partidarios del modelo, ¿ya? Y yo me gustaría atender eso, porque si queremos mirar para adelante, ir mirando el futuro, yo siento que ahí hay una responsabilidad fundamental en términos de que si queremos avanzar, la unidad de la izquierda, es decir, la unidad de aquellos actores que están convencidos de la necesidad de superar el capitalismo y de demoler el neoliberalismo, ¿no? Vamos a tener que conseguir la unidad primero. El Partido Comunista definió hace 30 años que la contradicción principal era neoliberalismo versus democracia. Hace 30 años, ¿no? Hoy día esto que es tan evidente para tanta gente, que incluso sale Heraldo Muñoz con una cara de palés increíble, ¿no? Por decirlo de manera lo más elegante posible, diciendo que esto ha demostrado que el neoliberalismo fracasó. Bueno, pero ellos gobernaron con el neoliberalismo, él defiende el neoliberalismo.
Entonces, ¿con quiénes nos vamos a entender? Y acá hay que hacer una opción que no es llegar al gobierno por llegar al gobierno. Llegar al gobierno de nuevo para empezar a pelear dentro de un gobierno, ¿no? Para ver qué podemos cambiar, qué nos da permiso los neoliberales para cambiar. Yo creo que no es una buena medida. Lo segundo, la pandemia, es la misma discusión. La pandemia discutimos la salud, discutimos la economía. El gobierno, ¿por qué no quiere priorizar la salud? Porque para priorizar la salud hay que hacer un gasto fiscal mucho mayor y no están disponibles ni a endeudar al país, ni a ocupar las reservas, ni a ponerle un impuesto a los súper ricos de tal manera de poder repartir más dinero. ¿Por qué? Porque las premisas del neoliberalismo son falsas. O sea, aquí todos los grandes empresarios nos han dicho durante 30 años que ellos tienen derecho a ganar la utilidad que ganan porque ellos asumen el riesgo del negocio. Pero cuando el riesgo se hace real, finalmente van, ¿no? Y hacen que la crisis la paguen otras. Cuando el riesgo, y esto no es solo en esta pandemia, ¿ah? La agricultura cuando llega la mosca a la fruta no paga de su bolsillo, de su utilidad y de su riqueza acumulada la marginación, la erradicación de la mosca a la fruta. Y las forestales no pagan de su bolsillo y de su riqueza acumulada el apagar los incendios que ellos generan con mayor carga de fuego en los bosques. Entonces, esto es así. Y yo siento que ahí nosotros tenemos una debilidad de enmarcar bien hacia dónde queremos ir. Por ejemplo, no es tan cierto desde mi perspectiva que los, entre comillas, alcaldes, y esto es una definición que se ha dado mucho, ¿no? Los alcaldes aparecen como los mejores valores. No son todos los alcaldes, hay alcaldes que están de acuerdo con el gobierno, claro, han ocupado todos los espacios hoy día, ¿no? Y la derecha está ocupando esto. La derecha está extendiendo la pandemia ex profeso. Ellos no salieron a parar la pandemia, ellos salieron a administrarla de tal manera de poder dejar sin efecto el plebiscito, de tal manera de poder demorar y detener cualquier discusión sobre cambios al modelo. Es más, lo han hecho con una inteligencia formidable. Agarran la integración vertical entre el gobierno, Chile Vamos, los medios de comunicación y los empresarios, que son todos lo mismo, ¿no? Entonces, hacen aparecer primero, tanto en el gobierno como en la oposición, a todos los de Chile Vamos. Hoy día los alcaldes de derecha son la oposición. Los alcaldes de verdad oposición no aparecen en ninguna parte porque no tenemos de jefe de campaña a Luxich con su empresa familiar, Canal 13, dirigida por su hijo, que tiene a determinados alcaldes todos los días 2 horas. Y también no está la oposición, ¿no? Con este enfrentar la pandemia. Yo no sé si tienen una apuesta de enfrentar la pandemia distinta. Imagínense si Mañalich hubiera sido ministro de Salud de India y de China y hubiera convencido a los dos gobiernos de que toda la gente se tenía que enfermar. O sea, 2.800 millones de personas tenían que enfermarse. Aquí lo que hay es una administración perversa que deniega la atención de salud, que efectivamente la administra y define correr detrás de la enfermedad en vez de salir a pararse por delante. Y vemos que nadie sale a enfrentarlo. Y claro, los alcaldes hemos tenido que responder. Y en eso quizá haya una actitud de conjunto. ¿Por qué? Porque estamos viendo nosotros en el terreno la inoperancia, la mentira, la falta de rigurosidad y las vueltas de carnero del ministro de Salud, que es verdaderamente perverso, mentiroso y cínico. O sea, hoy día cuando yo lo vi y decía la tasa de positividad se mantiene en 11%, la tasa de positividad hoy día llegó al 14%. Hace 2 semanas era el 8%. Y él seguía diciendo, y sigue diciendo, los casos se mantienen más o menos estables, pero con un desparpajo y una mentira que nadie sale a enfrentar, nadie sale a decirle, déjese de mentir, ¿no? Y los alcaldes de derecha no salen a enfrentar. Salen con muy buenas palabras a decir que no están contentos, que esperan. Entonces, yo no lo veo tan claro. Yo veo que aquí hay una utilización política nefasta de la pandemia y la oposición está, la oposición al modelo incluso, está absolutamente dormida porque estamos sacando cuenta y estamos viendo con quién nos sentimos más cómodos y, ¿para qué decir una cosa por otra? Hay gente en la oposición que se siente más cómoda conversando con la derecha que aliándose con el resto de la izquierda. Y eso es lo que tenemos que dilucidar para adelante y ojalá podamos tener tiempo para parar la forma en cómo este gobierno está enfrentando esta pandemia. Bueno, contarles a lo que se vienen integrando este programa, Puerto Rebelde, que hoy día estamos conversando con la diputada Camila Rojas,
con el abogado Luis Cuello y con el alcalde Jadwe de Recoleta, los cuales han hecho una primera reflexión o una mirada a lo que ha sido el estallido social y al COVID-19. Y los quiero invitar a los tres a este segundo bloque, a que puedan compartir desde su rol o desde su posición como diputada, alcalde y abogado desde el punto de vista legal, a cómo se ha ido abordando desde sus posiciones esta crisis sanitaria. Y quería comenzar con Camila, que ella es presidenta también de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. ¿Cómo se ha ido abordando también este regreso a clase? Y también dentro de este mismo tema quería preguntarte cómo se ha abordado también desde el Parlamento el tema del aumento de la violencia de género en este contexto. Gracias, Carolina. Bueno, debido al diagnóstico más o menos compartido que dábamos antes en el panel, ha sido difícil el trabajo que se puede realizar desde el Congreso. Hemos presentado algunos proyectos, intentado avanzar sobre todo respecto de la protección de los trabajadores y trabajadoras, de los niños y niños. En ese sentido, presentamos el proyecto postnatal, que lamentablemente no hemos podido todavía hacer avanzar lo suficiente, y en el campo de educación, donde tú bien decías, todavía estoy presidiendo la Comisión de Educación. También estamos viendo temas bien importantes. Uno es el regreso a clases. Con Camila Vallejo presentamos un proyecto en ese sentido, cuando todavía se insistía en que el retorno era el 27, primero se había dicho presencial, después se dijo que iba a ser desde el 27 gradual, y finalmente se terminó diciendo que no iba a ser el 27. El mismo día el ministro Mañalich dijo que iba a ser desde el 27 en las escuelas rurales, y en la noche el presidente dijo que no. Entonces había una situación bien compleja, porque un tema tan sensible como el regreso a clase de los niños y niñas genera mucha conmoción social. O sea, los apoderados y apoderadas se empiezan a preocupar, los profesores y profesoras también, los asistentes de la educación, o sea, la comunidad escolar completa queda en una situación de harta incertidumbre. Y por lo tanto, desde que se hace ese anuncio de la fecha del 27 de abril, ha sido todo un despelote en la organización por parte del gobierno. Por eso tensionamos con la presentación de este proyecto. Finalmente se terminó cediendo, no solo por nuestra acción, también por la acción de distintos actores que han presionado para que el regreso no ocurra. Y de hecho, durante la próxima semana vamos a tener una instancia en donde invitamos a la presidenta del Colegio Médico, a Isquia Siches, también al Consejo Asesor, para ver cuáles son en definitiva las condiciones que se requieren para un regreso a clase, y eso amerita sin duda condiciones sanitarias, epidemiológicas y también de los mismos establecimientos. Ya en su momento salieron una serie de normas que los establecimientos debían cumplir, como que si tenían más de 45 estudiantes se separaran en 2 cursos, jabón, una serie de cuestiones que quienes conocemos colegios sabemos que generalmente son imposibles. Varias de las medidas que se proponían eran bien difíciles de cumplir en las condiciones que están los establecimientos, que también es una condición de abandono. Por lo tanto, el regreso a clase precisamente ha sido uno de los temas en mayor tensión. También hemos puesto otros temas en educación que son relevantes y que tienen que ver con apoyo a los estudiantes, en este caso para los estudiantes de educación superior. Varias familias están sufriendo los embates de esta crisis, que no solo es sanitaria, que también es una crisis que impacta económicamente, socialmente, y en ese sentido votamos en general y aprobamos en general un proyecto referido a la posibilidad de postergar los pagos de los aranceles en el caso de estudiantes que estén sufriendo los embates de la crisis y sus familias. En ese sentido, ese proyecto, como decía, lo aprobamos en general. Estamos preocupados también porque creo que Daniel lo mencionaba y decía como de la importancia de que el Estado aquí actúe e invierta, y en el caso de los aranceles uno puede decir, ya, los estudiantes no lo pagan. ¿Qué pasa con las instituciones? Porque las instituciones tienen que seguir pagando a los profes, las instituciones tienen que seguir pagando a los trabajadores en general. Entonces no es simplemente decir como los estudiantes dejan de pagar, ¿qué pasa con las instituciones? Y en un sistema como el nuestro, que es bien mercantil, en donde la educación sigue siendo un negocio, las instituciones no tienen aportes basales, no se financia la oferta. Entonces
ahí hemos estado en un tira y afloja con el gobierno, viendo cómo solucionamos este problema. Los estudiantes de educación superior son cientos de miles en institutos profesionales, en universidades y en centros de formación técnica, así que ese es otro de los proyectos que estamos viendo como de carácter como proteccionista. Y lo último, que también es una discusión que ha estado muy presente en el campo educacional y que estamos empujando, tiene que ver con las evaluaciones en los colegios, con las pruebas durante este periodo de pandemia, porque hay una orientación desde el Mineduc de que no se realicen necesariamente pruebas sumativas, es decir, con notas, pero varios colegios no la tomaron necesariamente en ese sentido, y por lo tanto la sensación de agobio, y en vez de que la escuela en estos momentos sirva como de apoyo, de contención, se está volviendo una sobrecarga para la familia, para la casa, así que estábamos en una situación bien compleja. Eso durante el periodo de esta crisis sanitaria, pero posterior de eso, viene también otros tipos de evaluaciones como el CIMSE, ¿ya? Entonces nosotros estamos proponiendo que ese tipo de mediciones, que sabemos son bien estresantes para los establecimientos educacionales, en este caso se suspendan, precisamente a raíz de la pandemia, es decir, que no se realicen evaluaciones de carácter sumativo durante estos meses, pero que posterior pruebas como el CIMSE tampoco se realicen. Eso en el campo educacional, regreso a clases, aranceles y la discusión sobre las evaluaciones, son discusiones bien profundas, porque ahí también entran a pelear en definitiva qué entendemos por educación. Ya Daniel lo ponía como qué entendemos por oposición, cuál es el rol del gobierno. Bueno, en este caso, qué entendemos por educación se vuelve también una disputa, porque si uno entiende que la educación es pasar contenido rápido y llenar el niño de contenido, claramente se hace muy difícil. Ya, espérame un poquito. Se hace muy difícil en la pandemia, quiere leche. se hace muy difícil en la pandemia ese pasar y pasar contenido. Entonces, pero si uno cree que la educación es otra cosa, que la educación tiene que ver con la formación integral de las personas, que en este contexto de pandemia, como decía, tiene que servir de contención, de apoyo, cambia harto la situación. Así que ahí entra también en disputa aquí entendemos por educación. Y sobre lo segundo que mencionabas, Carolina, que tiene que ver con violencia hacia las mujeres, sabemos que estamos en un contexto bien difícil a raíz de que la pandemia empezó a ocurrir primero en otros países y esos países enfrentaron aumentos de la violencia, lo estamos planteando desde el primer día. En el caso de Chile hay una situación bien lamentable, que es que todavía no tenemos ministra titular en el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, y en una situación donde hay más casos de violencia debido a que muchas mujeres se ven expuestas a convivir con sus agresores. Eso es una situación bien repudiable, ¿ya? Se necesita una titular en la cartera y se necesita en definitiva que el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género exista y que juegue un rol importante en este proceso. Con las diputadas hemos estado insistiendo también en que el gobierno requiere jugar un rol central, la ONU, ha dado algunas orientaciones referidas a qué es lo que hay que hacer en esta materia. Sin embargo, hasta ahora lo que hay es este fono denuncia, que es importante, sí, es necesario tener un fono denuncia, pero por sí solo evidentemente no sirve, porque al final tú le estás diciendo a las mujeres, usted es responsable de llamar, de contar su situación, pero después de eso no hay ninguna actuación, y de hecho, si bien los llamados telefónicos han aumentado, las denuncias como tal, no. De hecho, han tenido un deceso, y eso es porque lo que estás haciendo es dejar completamente la responsabilidad de las mujeres a sabiendas de que ante una situación de agresión, las mujeres están en una situación muy, muy dura, muy compleja, a veces sin redes de apoyo. Entonces el trabajo en este sentido tiene que ser harto más que entregar un fono y, por ejemplo, darle la responsabilidad a quienes trabajan en las farmacias de generar un dispositivo cuando una mujer va y dice mascarilla 19, o sea, en ese sentido creo que las organizaciones de mujer y las organizaciones feministas han sido bien, como que le dan en el clavo en definitiva a la insuficiencia de las políticas del gobierno en esta materia, que son muy cosméticas y que no son tan distintas a lo que el gobierno ya venía haciendo referido a las mujeres, ya que concentrémonos en la denuncia, llamemos a denunciar, pero después de eso, y aquí lo cierro con esta idea, pero hay muchas mujeres que denuncian e igual son asesinadas, ¿ya? Igual siguen sufriendo la violencia.
como decía, por ausencia de redes de apoyo, por ausencia de un Estado que efectivamente la puede contener ante estas situaciones. Entonces, muchas veces llamar así en simple a denunciar, de hecho genera un problema mucho mayor y es una irresponsabilidad. Bueno, como bien decía Camila, Luis, ella mencionó varios proyectos que se han presentado por algunos parlamentarios, ella mencionaba el postnatal, y queríamos preguntarle en este aspecto eh, sobre esta tensión que se ha producido entre gobierno y Congreso en relación a efectivamente a no patrocinar algunos proyectos presentados y otro en definitiva considerarlo derechamente inconstitucionales. O sea, ¿cómo lo ves tú desde el punto de vista legal? Mira, yo coincido con el alcalde que la oposición, desde el punto de vista de la disputa institucional en el Congreso, ha sido extremadamente débil. Sin embargo, cada vez que ha logrado ponerse de acuerdo en algunos temas, bueno, se ha encontrado con una estrategia del gobierno que persigue claramente neutralizarla a través de, bueno, primero de la amenaza al Tribunal Constitucional, o bien también limitando una campaña de desprestigio, limitando sus atribuciones. Y una forma de limitar estas atribuciones es precisamente señalar que los proyectos de la oposición son inconstitucionales, que son inadmisibles, que invaden facultades, o bien que son contrarios a normas sustantivas, que son contrarias al derecho de propiedad, que son contrarias a la libertad económica. Y acá, por ejemplo, yo creo que es importante mencionar lo siguiente. En muchos aspectos, en esta crisis, el gobierno ha llegado tarde. Por ejemplo, el gobierno no planteó una propuesta sobre qué pasaba con el pago de los permisos de circulación. Sin embargo, dado que la oposición presentó varios proyectos que se respondieron y estos avanzaron y se aprobaron, bueno, se aprobaron, pero por supuesto se aprobaron con algunos problemas porque efectivamente había una dificultad, una traba desde el punto de vista de las facultades de los parlamentos, o sea, del Parlamento. Lamentablemente los diputados y diputadas no pueden presentar mociones en todas las materias. Por supuesto que hay materias que son exclusivas del presidente. Entonces, en este caso se dio esta situación y sin embargo el gobierno después acusó una suerte de falta de rigurosidad, cuando en realidad lo que ocurrió fue que el gobierno no se hizo cargo y más bien, digamos, aprovechó de una manera bien oportunista, liviana, de hacer esta crítica al Parlamento. Esto ocurrió en varias cosas. Y el proyecto que la diputada Camila Rojas presentó junto a otras diputadas que extiende el postnatal durante el tiempo que dure la pandemia, bueno, ese proyecto es un proyecto que es muy necesario para todas las madres trabajadoras, o sea, el postnatal de una madre trabajadora puede terminar mañana, pues esta semana y va a tener que regresar al trabajo si es funcionaria pública, por ejemplo, o está en otra condición, si es cajera de supermercado, por ejemplo, si no puede hacer teletrabajo. Sin embargo, este proyecto que enfrentó, primero enfrentó esta acusación de que es un proyecto inadmisible y segundo, una actitud, digamos, obstruccionista de la derecha, que presentó indicaciones, que retrasó su tramitación y que ofreció en cambio, que dijo, bueno, no, en realidad las madres trabajadoras lo que deben hacer es acogerse a la ley de protección al empleo y eso es la solución, la verdad es que aparentemente no. Entonces creo que esto, bueno, enseña dos cosas. Primero que naturalmente hay un problema de carácter estructural que tiene que ver con la Constitución, no solamente por el excesivo presidencialismo de la Constitución, sino que también por la sobreprotección de algunos derechos y garantías. Por ejemplo, también la oposición tramitó un proyecto para permitir la suspensión del pago de servicios básicos y eximir a un porcentaje de la población que fuera más vulnerable para que no pagara, porque naturalmente la gente en esta condición obviamente va primero a preferir alimentarse antes que pagar una cuenta de luz o de agua. Sin embargo, el gobierno que dijo que también el proyecto que es inconstitucional, que este proyecto afecta a la libertad económica, por supuesto poniendo siempre el interés de las empresas por sobre el interés de las personas y que ha sido el sello de este gobierno. Entonces, ese problema que es estructural, que incluso nos obliga a no olvidar, a profundizar la discusión constitucional también, bueno, es importante hacer presente y poner sobre la mesa, evidenciar que acá hay una estrategia también de desprestigio, porque todos estos señalamientos que en el fondo tienden incluso a decir que se gasta demasiados recursos en el Parlamento tienen que ver con esto, con una premisa más bien de carácter autoritaria y antidemocrática, que significa gobernar sin ningún tipo de contrapeso. Creo que eso es lo que está detrás de esta estrategia que se presenta en varias dimensiones y en varios ámbitos.
Alcalde Daniel, ¿nos escucha? Sí. Sí. Mire, queremos preguntarle en esta segunda parte, ¿cómo ha estado enfrentando Recoleta esta crisis sanitaria desde el punto de vista laboral, también educativo, y también con respecto a lo que hablábamos con Camila, respecto a la violencia que puede estar viviendo de género o intrafamiliar, pero también con respecto a la población inmigrante que pueda existir en su comuna? Bueno, lo primero es que nosotros, desde un comienzo, uno tendría que ser súper objetivo. Nosotros nos desacoplamos de la estrategia gubernamental porque no la compartía, ¿no? De hecho, nosotros decretamos emergencia comunal bastante antes de que el gobierno decretara la emergencia, el estado de excepción nacional. Y efectivamente, nosotros suspendimos las clases antes de que el gobierno suspendiera las clases. De hecho, la decisión del gobierno la toma después de que los alcaldes ya habíamos suspendido, porque no estábamos disponibles a tener 500.000 vectores contagiosos yendo a casa a ver a los abuelos, ¿no? Sin que el ministro de Salud todavía se enterara de que los asintomáticos podían contagiar. De hecho, yo quiero decir que si los alcaldes no hubiéramos tomado esa decisión antes y no se lo hubiéramos impuesto al gobierno por la vía de los hechos, ¿no? El ministro de Salud no tendría las cifras que hoy día están empeorando, porque la estrategia de ellas es errada y nosotros hemos tenido que salir a corregirla. De hecho, nosotros hicimos un llamado rechazamos y prohibimos el funcionamiento de las discotecas, de los patios de comida y de todos los lugares donde había mucha gente, aglomeración de personas, antes de que el gobierno reaccionara. Y luego se empezó a dar todo esto, pero siempre hemos tenido un gobierno que va detrás de los alcaldes. Entonces, en educación, les quiero avisar, no vamos a volver a clase, y no vamos a volver a clase cuando ellos lo digan, vamos a volver a clases cuando nosotros lo definamos con las comunidades educativas, con los padres, con las madres, con los profesores, con los asistentes de la educación, porque hay una cosa esencial: los papás y las mamás de Chile no van a mandar a su hijo a contagiarse en las semanas de mayor pic de contagio, porque un ministro de salud irresponsable y mentiroso se los diga, y tampoco porque el gobierno, con el mismo equipo creativo de Aula Segura, quiere instalar un nuevo concepto ahora de retorno seguro. Entonces, uno aquí es cuando ve que claramente no hay que seguir mucho al gobierno, y no hay que seguirlo porque sus objetivos no son explícitos. Cualquier autoridad a nivel mundial, cuando quiere evitar el contagio, cuando quiere bajar la curva, hace medidas de contención y aislamiento social y cuarentena mucho más radicales. Y aquí ellos dicen que quieren aplanar la curva y salen a relajar las medidas, salen a abrir centros comerciales, salen a promover un retorno a una nueva normalidad que por supuesto deja fuera las manifestaciones por razones políticas y por razones obvias. Al parecer lo que ellos quieren es que esto se alargue de tal manera de que en un mes más nos quieran imponer la discusión de suspender el plebiscito nuevamente, ¿no? Y efectivamente termine el mandato de Piñera sin haber discutido lo esencial. Yo creo que este es el gran negocio, y por eso que están tan alineaditos los dueños de los medios, Chile Vamos, el presidente de la República, sus ministros y algunos periodistas que le hacen todo el favor cubriendo solo lo que el gobierno quiere que cubran, digamos, ¿no? Y por lo tanto ahí nosotros ya tomamos la decisión. Además que hoy día los colegios tenemos toda la claridad en el sector del mundo popular, que todas las medidas que ha planteado el gobierno son impracticables. Que nos digan cómo metemos a una sala en donde hoy día hay 45, cómo los separamos en 4 turnos para que no haya más de 8, que son los que nos caben si los separamos de 2 metros. ¿Nos van a pasar la plata para pagar 4 jornadas de colegios de profesores distintos? ¿O vamos a tener que hacer un día 8, otro día 8, otro día 8, dando un cuarto o un quinto de los contenidos que tenemos que entregarle? Aquí hay que tomar una decisión fundamental, y yo creo que nadie va a volver a clases porque este gobierno está completamente equivocado y fracasó su estrategia antes del segundo semestre, si esto se desarrolla de buena manera. Yo todavía tengo mis serias dudas y prefiero, y espero estar equivocado, que el gobierno lo que quiera es parar la pandemia. Yo vuelvo a decir, la pandemia se ha convertido en un muy buen negocio para este gobierno, y aunque suene duro y suene políticamente incorrecto decirlo, no tengo miedo de decirlo, porque yo, por ejemplo, no puedo entender, ¿no?, que Santiago con la misma y con mayor incidencia, o sea, con menor incidencia que Recoleta, está en cuarentena hace un mes y nosotros todavía no tengamos cuarentena. Imagínense lo que hemos tenido que vivir nosotros, ¿eh? Y esto tiene que ver con la pregunta de los inmigrantes, con la pregunta de todo.
los que conocen Santiago van a poder prefigurarse el mapa inmediatamente. En la zona de La Vega, del Tirso Molina, de la estación Mapocho, de Bellavista, Patronato, convergen Providencia, Santiago, Independencia y Recoleta, ¿no? Imagínense lo que es para una comuna en Providencia, en Santiago y en Independencia, y que todos los que trabajan en la vida pública se vengan a refugiar a Recoleta porque tienen que trabajar y no pueden vivir en su día a día si es que no lo hacen. Como el gobierno no está dispuesto a dar una renta básica de emergencia que sea contundente, entonces la gente vuelve a salir, y todos los que tienen que salir de todas estas 4 comunas, ¿a dónde vienen? A Recoleta. Bueno, el gobierno es el responsable que Recoleta haya subido un 700% sus casos, ¿no? Mientras las comunas en cuarentena como Las Condes subieron solo un 50% sus casos. Aquí hay una definición política, ¿no? Además acompañada de otras cosas, como por ejemplo quitar la dotación de carabineros a Recoleta y no responder a los llamados y efectivamente dejar que todos los problemas se concentren en esta comuna. Nosotros desde un comienzo lo sabíamos, porque esto no es de ahora de la pandemia, viene hace mucho rato. Nos recordaba cuando llegó el nuevo intendente de la región metropolitana, Felipe Guevara, que es exalcalde de Barnechea, y empezaron a tirar las manifestaciones de Plaza Italia por los 4 puentes, por Pío IX, por Purísima, por Loreto, hacia el barrio de Bellavista, ¿no? Para que los desmanes se trasladaran y efectivamente generaban unos cordones. Entonces ya estábamos acostumbrados y por lo tanto lo previmos. Cerramos todas las actividades que podíamos cerrar, mandamos a todos los trabajadores municipales en situación de riesgo y que tuvieran que transportarse en locomoción colectiva a sus casas. Implementamos teletrabajo, pero además implementamos todos los trámites municipales vía remota. Además, sanitizadores en los lugares en donde no íbamos a poder evitar la concentración de gente. Estamos repartiendo los remedios, los lentes de la óptica popular, de la farmacia popular, las cajas de alimentos a domicilio. Nosotros tenemos una red de salud funcionando hace 7 años en las juntas de vecinos, ¿no? Y como tenemos esa red funcionando en las juntas de vecinos, en 24 juntas de vecinos con 2 box de atención, esa misma red que tiene un funcionamiento tremendamente ligado al desarrollo de las organizaciones sociales, nos ha servido para tomar los exámenes, para acompañar a los que están en cuarentena, a pesar del secretismo del gobierno y de no querer entregar ninguna información, ¿no? El gobierno y el ministro Mañalich han adoptado una actitud absolutamente irresponsable. Yo quiero comentárselo, en 30 años nunca ha habido una denuncia por violación de secreto profesional en contra de la atención primaria de salud, en esto de que él no quería revelar los datos porque era inconstitucional. No, nunca le planteamos que diera los datos al público, pero si nosotros hubiéramos manejado los datos, hubiéramos podido contener en los barrios y hubiéramos podido evitar, y hubiéramos podido acompañar las cuarentenas y hubiéramos podido colaborar en la fiscalización. Respecto al tema del aumento de la violencia intrafamiliar, hemos puesto un dispositivo en donde estamos permanentemente llamando nosotros a las casas, ¿no? Y estamos efectivamente tratando de, con un trabajo territorial y con las organizaciones sociales, estar muy atentos. Nosotros no estamos delegando en la mujer la responsabilidad de denunciar, sino que más bien le hemos dicho y hemos estado convenciendo hace muchos años, desde que nació en nuestra comuna, que fue la primera que instaló estas ordenanzas locales contra el acoso callejero, empezamos a generar un cambio cultural en donde fuimos convenciendo a la comunidad, que era la comunidad la que tenía que denunciar cualquier atisbo de violencia intrafamiliar, ¿no? Y por lo tanto eso hoy día nos ha ayudado porque llevamos varios años ya en esta puesta en marcha de una actitud comunitaria completamente distinta, que es el cambio cultural que Chile necesita, ¿no? Y efectivamente hemos profundizado eso en estos tiempos de pandemia, en donde, vuelvo a decirlo, nos tuvimos que desacoplar de una estrategia absolutamente errada y fracasada del gobierno para atender los casos dentro de nuestras posibilidades solo, con una complejidad. Luis hablaba de los permisos de circulación. Yo quiero comentarlo. Gran parte de las medidas que ha tomado el gobierno para alivianar la carga a las personas, lo que nos parece muy bien, han ido en desmedro de las arcas municipales. Y hasta el día de hoy no ha llegado un peso más adicional y los municipios hoy día están todos quebrados, de Arica a Magallanes. Tanto así que los municipios más ricos de Chile, que es vergonzoso lo que voy a decir, están despidiendo gente.
Los que menos plata tenemos no estamos despidiendo gente, pero claramente van a subir nuestros déficits y vamos a incrementar nuestras deudas para poder pasar esta pandemia. A nosotros nos hubiera gustado, y esto, un comentario yo se lo he hecho a los diputados de mi bancada, se lo planteo hoy día a la diputada Camila, la posibilidad de que también los cortes de suministro se prohibieran para los municipios y que a nosotros también nos permitieran dejar de pagar y que se nos prorratearan las deudas el próximo año, sería formidable. Porque el problema es que hay un oligopolio en la recolección de basura, hay un oligopolio en la mantención del alumbrado, hay un oligopolio en electricidad y agua, y si todos los clientes les dejan de pagar porque no vamos a tener plata en el mes de mayo, a los mismos prestadores de los servicios, es muy probable que no puedan asegurar la operación. Y eso podría terminar que en un mes más tengamos una crisis sanitaria, pero con basura en las calles, que tengamos calles mucho más oscuras porque no vamos a poder pagar la mantención de los alumbrados, y eso puede ser un desastre. Por lo tanto, yo vuelvo a decirlo, siempre lo digo, creo que hace falta poner el ojo en la crisis que viene, que es la crisis de los gobiernos locales, que han gastado una cantidad enorme para salir a paliar los efectos de la pandemia, ¿no?, sin un solo apoyo de este gobierno. En ese punto de vista, la alcaldesa Matei proponía rebajarle los sueldos a los profesores porque no tenía plata, señalaba en un matinal. Yo me río bastante de algunas cosas que hacen algunos alcaldes de derecha que cuentan con Andrónico Luxis de jefe de campaña, ¿no? Porque salen diciendo y haciendo cosas en televisión que son ilegales y que no lo pueden hacer, ¿no? Y por lo tanto no dejan de ser más que saludo a la bandera o fuegos artificiales y operaciones comunicacionales como la de Lavín abriendo y cerrando centros comerciales, que no es su atribución, él no tiene atribución. Él ayer lo reconoció en televisión, dijo, miren, yo no tengo atribuciones para abrir y para cerrar mules, estoy tratando de ponerme de acuerdo con ellos, que eso es bastante más honesto que aparecer robando cámara para decir que él cierra o que él abre, porque eso es irreal. Lo mismo con la alcaldesa Matei. Yo creo que está fuera de sus atribuciones. Luis nos puede dar un poco más de luz en este aspecto. Ella no tiene ninguna atribución ni para bajarse su sueldo, ni para bajar el sueldo de los otros trabajadores. Esto es materia de ley. Las plantas municipales son materia de ley, los sueldos municipales son materia de ley, y que yo entienda, ella trabaja en la Municipalidad de Recoleta y no en el Congreso. Camila me lo puede corroborar. Entonces yo creo que todas aquellas materias que dependen de ley y que sin embargo aparecen estos voladores de luces de algunos alcaldes sumamente irresponsables que quieren aprovechar la pandemia con fines políticos, a mí me parece vergonzoso. Contarles nuevamente que hoy día estamos en Puerto Rebelde. Esta es una instancia generada por el Instituto de Ciencia y Humanidad Alberto Neumann, y hemos estado conversando con la diputada Camila Roja, Daniel Jadwe y el abogado Luis Cuello, un poco haciendo un análisis desde el estallido social hacia la crisis sanitaria que estamos viviendo hoy día, en términos generales y también concretos, de cómo las autoridades, ya sea del mundo de las municipalidades o desde el Congreso, han ido enfrentando esta crisis. Y este último bloque los quiero invitar a un poco reflexionar y qué opinión tienen ustedes respecto a esta situación de este cambio de fecha que hubo del plebiscito del 26 de abril, que a raíz de la crisis sanitaria se cambió para el 25 de octubre, y que hoy día ya existen sectores del Chile Vamos instalando esta idea o esta discusión de cara al 25 de octubre de la necesidad de cambiar nuevamente esta fecha, o derechamente algunos como Juan Antonio Coloma han señalado que es necesario derechamente pasar a un congreso constituyente. Por lo tanto, quisiera ahí que ustedes pudieran reflexionar cuál debe ser la posición de la izquierda, o bien, como decía Daniel de nuevo, un poco aclarar este concepto de definirse quiénes van a ser oposición o no a este gobierno de cara al 25 de octubre. Ahí lo dejo abierto, no sé quién quiera partir con la palabra. Yo les pido que me dejen partir porque tengo que retirarme un poco antes de tiempo, pero quiero hacer una observación bastante clara y aquí hacer un llamado de atención. A veces el Congreso toma decisiones sobre otros poderes del Estado sin efectivamente ni siquiera consultar. Yo creo que al conjunto de los alcaldes nos pareció una patada en la guata el cambio de fecha de las elecciones de alcaldes, que eran el 26 de octubre, ¿no? Cuando uno mira, uno se pregunta legítimamente por qué no se podía hacer el plebiscito junto con la elección de alcalde, ¿no? Y claro, la respuesta es única. La derecha no quería que sus alcaldes
tremendamente damnificados por estar apoyando la represión a la revuelta, pero además, imagínense a los alcaldes de la UDI haciendo campaña simultáneamente por el rechazo y por su reelección. Hubiera sido un desastre. Y yo creo que efectivamente ahí salvaron a los alcaldes de derecha, regalándole por secretaría 6 meses más a los alcaldes y a los concejales vigentes, sin tener ninguna razón de fondo, ¿no? Porque además nos acercan a la elección presidencial, nos ponen en medio de la elección y multiplican las elecciones. O sea, si hubiéramos hecho el plebiscito, efectivamente, y la elección de alcaldes, concejales, gobernadores, el mismo día, hubiéramos ahorrado esta plata. Yo creo que ahí hubo un error y yo esperaría que algún día quienes hacen las leyes en este país, que cuando impactan a los gobiernos locales, trataran de al menos tomar la voz de los gobiernos locales, porque creo que se olvidan de que somos un ente independiente, que tenemos nuestra propia dinámica y nuestra propia lógica. Yo por de pronto estoy convencido que la derecha va a tratar de cambiar el plebiscito. Y yo creo que la posición debe ser única. Aquí el plebiscito no lo logró el Congreso. Aquí el plebiscito no lo logró el gobierno. Aquí el plebiscito lo logró toda la ciudadanía movilizada y por lo tanto es un éxito y es un logro de quienes estuvieron protestando, no solo desde el 18 de octubre, sino que durante los últimos 30 años, exigiendo nueva constitución, exigiendo nueva educación, exigiendo reformas laborales profundas y restitución de los derechos laborales que perdimos con el golpe de Estado. Entonces, a mí me parece que entrar en la dinámica de la dominación y volver a discutir la posibilidad de prorrogarlo, simplemente serviría para que baje aún más la magra opinión que la comunidad y que la ciudadanía y que el pueblo de Chile tienen de la institución del Congreso. Bueno, queremos agradecer entonces, Daniel, que te tienes que retirar, ¿o no? ¿Sí? Yo aquí los dejo, sí, no escuché lo último porque se cortó la transmisión, pero les quiero dar las gracias por la invitación al Instituto Alberto Neumann y saludar tanto a todos los que han estado, a Carolina, a la diputada Camila, a Luis y a todos los que están tras bambalinas por estar haciendo este espacio de diálogo que me parece tan importante, y por sobre todo un saludo a todos y a todas los de la quinta región, ¿no? Que nos están viendo, y a todos aquellos que se hayan sumado de cualquier parte de Chile. Un abrazo. Chao, chao. Un abrazo, Daniel. Bueno, les dejo la misma pregunta, ¿qué les parece esta posibilidad que hoy día se abre de nuevamente cambiar la fecha del plebiscito? Sí, bueno, Daniel pone una consideración que tiene que ver con las distintas fechas que se acordaron y en ese sentido uno puede coincidir o no, pero hay algo que era una coincidencia entre quienes estamos por la salud y por la vida, y es que había que cambiar la fecha porque se preveía que en abril iba a haber una cantidad de contagios importantes y que por lo tanto realizar una elección en ese contexto era absurdo, ¿ya? Entonces se cambia de manera decidida, más allá de los inconvenientes que pudiese tener la fecha como tal, se pone este 25 de octubre con la votación única del plebiscito de ambas preguntas, si hay o no nueva constitución y por el mecanismo que se hace, convención constitucional o mixta, y en ese sentido llegamos a un acuerdo precisamente, como decía, de protección de la vida, de la salud. Yo creo que lo que hoy han salido a señalar personeros de la derecha es bien vergonzoso, pensando también en que son ellos mismos los que han dicho que hay que volver a la nueva normalidad, o sea, que hay que tener esta nueva normalidad, los que han promovido volver al trabajo, que están promoviendo volver a clases presenciales, los que están promoviendo abrir los malls, o sea, son esas mismas personas las que a su vez dicen la democracia se cancela, y a mí me parece que es impresentable, que además es un poco... o sea, no un poco, es una situación completamente contradictoria lo que está haciendo este grupo de la derecha. Y creo que la oposición, tal como lo mencionaba Daniel, tiene que ser única, el plebiscito se tiene que realizar el domingo 25 de octubre, en esa fecha esperamos que, por supuesto, y estamos trabajando, vamos a seguir trabajando para que la opción que gane por amplia mayoría es el apruebo y sea la convención constitucional para tener una nueva constitución en Chile.
Yo hasta ahora lo cierto es que son grupos más bien minoritarios, no exentos de tener mucho poder, y acá hay muchos intereses cruzados. Sin embargo, hay una parte de la derecha que también salió a decir que se tiene que respetar la fecha. Yo creo que esto es un escenario que se va a ir moviendo, que puede en definitiva abrir nuevas situaciones, pero considero fundamental que la posición desde quienes estamos de acuerdo con la democracia sea precisamente que el 25 de octubre el plebiscito se realice. Yo coincido con la diputada que hay grupos que son minoritarios, pero sin embargo eso no implica que hay un peligro que hay que enfrentar. Porque es cierto, la fecha del plebiscito de abril era indispensable cambiarla por una razón sanitaria. O sea, está primero la salud de los chilenos, la vida de los chilenos. Pero en el caso del plebiscito de octubre, lo que ha planteado el presidente Piñera es que más allá de las condiciones sanitarias que podrían obligar a un cambio, porque eso no se sabe, y aquí aparentemente podría haber también una profecía autocumplida, que era lo que señalaba recién el alcalde Jadwe. Es decir, el gobierno ha sido muy errático, ha sido ineficaz, según hemos estado viendo hoy día con las cifras de nuevos contagiados, en el control de la pandemia, y eso perfectamente puede llevar a una situación en que sea muy difícil desarrollar este plebiscito. Pero lo complicado, lo más cuestionable es que el presidente Piñera ha señalado que la crisis económica que viene en camino, y que yo creo que ya se está sintiendo en muchas poblaciones, en muchos sectores populares, esta crisis económica, esta recesión, podría también obligar a suspender el plebiscito. Y acá radica lo verdaderamente peligroso, porque ¿qué significa esto? Que entonces la democracia queda literalmente suspendida, que no se puede hacer ninguna elección si hay crisis económica. Entonces, claro, la verdad es que previendo que viene esta crisis económica a partir justamente de la ineficacia del gobierno para enfrentar y para otorgarle seguridad a la gente que puede quedarse en su casa tranquila para no contagiarse y poder sobrevivir, bueno, a partir de esta falta de respuesta, por supuesto va a venir una crisis económica que va a ser muy compleja, y eso va a significar una alta impopularidad del gobierno, que está identificado por supuesto con la defensa de esta constitución. Y creo que hemos coincidido acá todos en que no cabe duda que el capitalismo, que el mercado no ha dado respuesta alguna a esta crisis sanitaria y económica. Todas las respuestas han venido, incluso en aquellos países con ordenamientos jurídicos más extremos desde el punto de vista ideológico como el nuestro, un ordenamiento jurídico neoliberal extremo. Bueno, las respuestas han sido desde el Estado. O sea, el mercado no ha resuelto nada. Incluso las grandes empresas hoy día están pidiendo rescates, están pidiendo créditos preferentes, están pidiendo créditos garantizados por el Estado. Entonces la solución claramente no viene por el mercado, y justamente eso nos obliga también a mantener la bandera en alto y a mantener la necesidad de cambiar esta constitución que está inspirada en una concepción ideológica, como digo, que es tal vez la más extrema del mundo, que entrega todas las dimensiones de la vida en sociedad al mercado y que reduce al Estado a una condición mínima. Por lo tanto, eso hace mucho más importante, más necesario mantener el plebiscito a toda costa. Porque lo que hay acá detrás, a mi juicio, es una maquinación engañosa, hay un fraude. Es decir, acá no se quiere postergar el plebiscito, lo que se quiere hacer es no realizarlo sencillamente, no hacerlo nunca. Esa es la apuesta de la derecha, y creo que esto ha encontrado lamentablemente eco en parte del gobierno. Y por lo tanto es muy importante que la oposición en este caso tenga una postura única en relación, y firme en relación a no tolerar una postergación que sea fraudulenta al plebiscito, y menos aún impedir su realización. Bueno, queremos agradecer, se nos pasó súper rápido el tiempo, agradecer enormemente, Camila, la posibilidad de poder conversar en estos tiempos, lo mismo Luis, bueno, el alcalde Jadwe, que ya se retiró, a nombre del Instituto de Ciencias y Humanidades Alberto Neumann, agradecerle esta instancia y poder generar esta reflexión en tiempos de pandemia. Así que un abrazo para ustedes y esperamos que estén bien.